Si ya han visto las clases, en reumatología es una especialidad predominantemente clínica. Pero yo me imagino que ustedes hasta el día de hoy que han pensado que reumatología son los análisis, porque siempre hablan de factor reumatoide, siempre hablan de ALA, de N, complemento, del HLA, de la resonancia, pero no, la especialidad es predominantemente clínica. El diagnóstico es casi siempre clínico. Con los que están rotando, como van rotando, van viendo que algunos pacientes simplemente con la historia o algo de la anamnesis y un examen muy sencillo se llega al diagnóstico. Entonces, la idea de esto es enseñarles cuándo pedir, porque se suele cometer el error, es muy común cometer el error de esperar que los exámenes, que el laboratorio, radiografías o lo que sea que se pida, sea el cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Uno espera que el laboratorio, el examen nos dé el diagnóstico, cuando es al revés. Uno tiene que hacer el diagnóstico clínico primero, se acerca mucho al diagnóstico y solo pides el examen de la enfermedad que estás pensando, o de la enfermedad que encaja con los síntomas, con la clínica del paciente. Esa es la idea para que ustedes cuando terminen no cometan el mismo error que cometí yo y que siguen cometiendo bastantes médicos. Están pidiendo factor reumatoide a todo lo que se mueve, y lo que sale positivo lo mandan al reumatólogo, y el que sale negativo le dice que no tiene nada y a su casa. Entonces no funciona así. ¿Qué pedir? ¿Cuándo pedir? ¿A quién pedir? ¿Qué significa cuando el resultado sea positivo? ¿Qué significa cuando el resultado sea negativo? Entonces para esto hay que tener algunos conceptos de qué es sensibilidad, qué es especificidad, qué es valor predictivo positivo, qué es valor predictivo negativo. Yo no voy a ahondar en esos conceptos, se supone que ya lo saben, pero voy a darles algunas ideas un poco generales de este tema. Entonces, el cuándo, aquí, qué pedir es importante, porque si pedimos exámenes, la última clase que han hecho es espondiloartritis, ¿verdad? Entonces, si yo un paciente con artritis periférica que sospecho de espondiloartritis por tener dolor inflamatorio, le pido un anti-CCP, digamos, un factor reumatoide y un anti-CCP pensando que es artritis reumatoide, ¿qué va a pasar? Se le pide, el examen va a ser negativo, casi seguro que va a ser negativo, y el paciente le dice esperar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses para decirle que es negativo. 3 meses o una semana, el tiempo que sea que estuvo sin tratamiento, al darme cuenta que es negativo, va a pasar que diga, bueno, pediré ahora los correctos, son otros 3, 6 meses que espere. Entonces, en ese plan se pierde tiempo. Y quien paga no es el paciente, ¿no? Quien sufre las consecuencias de estos errores siempre son los pacientes. Entonces, primero con un ejemplo sencillo. Ya que les dije que la idea de esta charla o esta clase es saber qué examen pedir a quién, entonces nosotros tenemos que saber qué escoger al paciente. El ejemplo es muy sencillo acá. Tenemos 2 pacientes, una mujer mayor, con fiebre, con malestar, y tenemos un hombre joven que está así feliz de la vida. A los 2 pacientes les sacamos un cultivo. Y en los 2 pacientes nos sale el cultivo positivo. ¿Les damos el mismo tratamiento a los 2 pacientes? No, ¿verdad? Pero es el mismo examen, ¿no? O sea, en los 2 pacientes tengo el mismo examen que es positivo. ¿Por qué significa diferente según el paciente al que se lo pedí? Entonces, esto es interpretar exámenes, ¿no? Los exámenes positivos o negativos se interpretan de acuerdo al paciente que lo pides, y bueno, también de acuerdo al conocimiento que tienes, ¿no? Si yo les preguntaría esto en su primer año de medicina, les dijera un cultivo positivo, probablemente a los 2 les dieran antibióticos, ¿verdad? No dirían nada más, dirían lo mismo que dicen todos los pacientes. El examen no se equivoca, el examen dice que tienes infección urinaria y tengo que darte medicamentos, pero obviamente la respuesta no es así. En el primer caso sí sería totalmente seguro, 100% seguro que es una infección urinaria y que tengo que darle medicamentos.
Y en el segundo caso del hombre joven que está feliz de la vida, se trataría en el peor de los casos de una bacteriuria sintomática, asumiendo que no hubo contaminación en el cultivo, que no requiere tratamiento. Entonces, lo mismo pasa en reumatología. El mismo examen positivo o negativo puede ser interpretado de maneras diferentes de acuerdo al paciente y al médico que lo ve. Si yo les enseño a ustedes un factor reumatoide positivo en 1000, para decir ese paciente tiene artritis reumatoide, ¿no? Yo voy a tener quizás la mente un poco más abierta por la especialidad y la experiencia y de quizás es otra enfermedad. Probablemente lo más seguro es que sea artritis reumatoide, pero yo tendría la mente abierta para pensar en otras enfermedades que vengan con factor reumatoide positivo. Entonces, esto funciona así. Esto funciona así. Tenemos que saber a qué paciente pedir y cómo sé, es examinando y con anamnesis. Entonces, la idea es enseñarles a ustedes a no disparar sin apuntar, pues. No esperar que pedirle los 1000 análisis, factor reumatoide, CCP, ANA, y todos los que se le ocurran a un paciente y luego esperar que cuál le sale positivo y después cuando le sale alguno positivo decir, ya tienes tal enfermedad porque tal examen se ve tal enfermedad, corre con el reumatólogo. Entonces nos mandan al reumatólogo y viene el paciente, uno le examina y le dice, pues no tienes nada, ¿para qué te ha pedido el examen el doctor? Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí pasa que uno le explica al paciente y el doctor que le pidió los exámenes termina mal, o sea, queda mal frente al paciente como que no supiera nada de medicina, o que yo al explicarle al paciente que no tiene nada no me va a creer y va a decir, no, yo tengo mi examen positivo, este examen sale en internet, que sale que tengo tal enfermedad y este doctor no sabe nada porque simplemente me ha tocado las manitos un ratito y me dice que no tengo nada, ¿no? Ese doctor no voy con otro. Entonces, eso genera cuando se piden análisis indiscriminadamente. Entonces ahí dicen el novato que pide como si no le costara a él y él creo que sí sabe más o menos dónde apuntar, ¿no? A qué enfermedad ir. Esto más o menos es lo que cuando yo era R1 hacía lo mismo, ¿no? Cuando yo era R1 y tenía todo el hospital a mi disponibilidad, todos los exámenes de biopsia por haber, y yo me ponía a leer de los pacientes y decía, puede ser tal enfermedad que es muy rara, hay que pedirle tal examen. Y se pedía y al final no era nada, ¿no? Nunca se pierde en cerdos, se pierden caballos, como el dicho. Entonces, ahí hubo gente que sabía más que yo en ese momento y que me ponía el pare, ¿no? Me ponía el pare, me decía, no, esto no se pide. Entonces, estas son dos frases que se me quedaron a mí grabadas en este tema. No recuerdo quién me lo dijo o si es que lo leí, por eso le he puesto la interrogante, que somos médicos que tratamos personas, no tratamos análisis. Si tratáramos análisis, yo no tendría trabajo. Si tratáramos análisis, ustedes se piden el examen y buscan en internet qué enfermedad sale el positivo y luego buscan en internet cuál es el tratamiento para esa enfermedad y ya está. No tendrían nada más que pensar y yo me estaría pagando de gratis, no son por las puras me pagan a mí. Y el doctor Becerra, que es uno de los que en ese entonces me pasó el padre, me dijo, ¿no? Que no pedir análisis que no sepamos interpretar. El ejemplo que me dio fue muy sencillo. Es como si yo, de médico ya graduado, pidiera una creatinina. Pido una creatinina a mi paciente y yo me la sé interpretar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pido la creatinina, que es un examen sencillo, un factor reumatoide es un examen sencillo. Pido la creatinina y llamo al nefrólogo. Y le llamo al nefrólogo que, bueno, está ocupado, tiene los 1000 pacientes ese día, está cansado y tiene un paciente así medio muriendo que está en emergencia, que le están haciendo diálisis y así. Viene y yo lo llamo y le hago perder su tiempo al doctor y le digo, doctor, ¿sabe qué le pide una creatinina? Dígame su opinión. ¿Qué creen que me va a decir ese doctor? O se va a reír si lo toma de buen humor, o me va a decir que es un burro. ¿Cómo no sabes interpretar una creatinina, que es lo más sencillo? Entonces, si uno no sabe interpretar los análisis, no los pida. Porque va a pasar eso, ¿no? Que piden, digamos, un factor reumatoide en alguien que no debieron haberle pedido y me llaman a mí para que yo decirle qué significa, cuando ya deberían saberlo o nunca debieron haberlo pedido. Entonces,
ahí queda mal uno, ¿no? Queda mal el médico que lo pide, como si no supiera nada de la enfermedad, es medio complicado. Entonces, antes de pedir exámenes, siempre tienen que leer la enfermedad. O si no la saben, espérense un ratito al día siguiente que hayan leído esto, cómo se interpreta, qué significa, qué exámenes se piden, cuándo se piden, cómo se pide, y en ese entonces sí pedirlo, ¿no? Y ya mandarlo llamar al médico con una idea en la cabeza, ¿no? Con una presunción diagnóstica de por qué lo estás llamando al doctor. Y en ese entonces sí va a ser útil la consulta del doctor. En ese entonces el doctor que vaya a ayudarte te va a decir, no, ¿sabes qué? Digamos, esta clínica está normal porque la insuficiencia renal es de hace, no sé, yo me invento, ¿no? Es muy corto tiempo para que se eleve mucho o algo así. Entonces, siempre se tiene una idea diagnóstica, una presunción diagnóstica antes de pedir el examen, y también tenemos que saber interpretar. ¿Cómo se interpreta? Conociendo los falsos positivos, conociendo los falsos negativos, conociendo qué significan los títulos en los exámenes que se piden. Entonces, más o menos voy a intentar explicarles esto ahora, ¿no? Para que sepan cómo interpretar los análisis. Quizás los voy a marear un poco, porque voy a hablar de otras enfermedades, van a terminar pensando que entonces por las puras pedimos análisis, porque al final cualquier enfermedad sale positivo el examen que se pide, pero sí un poco complicado de entender. Entonces, más o menos estos son los exámenes que vamos a hablar. PCR, BCG, factor reumatoide, TCCP, ANA, ENA, complemento, banca, anti-beta 2 glicoproteína, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, resonancias acrílicas. Creo que lo saqué porque era muy largo. La HLA-27, CPK total. Y acá habían dos cosas que sí quería transmitirles antes de. Cuando terminen la carrera, cuando terminen la carrera, van a darse cuenta que en la parte privada es una cosa y en la parte pública es otra cosa. En la parte pública todos los laboratorios están supeditados a lo que el médico ordena, ¿no? Y en la parte privada es el laboratorio que empieza a jalar gente para conseguir sacar análisis y bueno, con algo, obviamente sacar dinero, ¿no? De los análisis. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes seguro van a pasar por algún laboratorio y ahí está el jalador. Y el jalador les va a decir, si te duelen las articulaciones, sí, tienes reumatismo, tienes que hacerte descarte de reumatismo, descarte de perfil reumatoideo, un montón de palabras parecidas. Entonces, como les dije que los exámenes solo se piden de acuerdo a la clínica, esto no se hace. Los exámenes de reumatología, todos, solo se piden cuando la clínica es apropiada. No hay prevención en reumato. O sea, en pacientes asintomáticos no se debe pedir ningún examen, porque no se va a poder interpretar, porque el paciente no tiene síntomas. Al igual que el ejemplo que les ponía al inicio del hombre joven, ¿no? Nunca debió pedirse un neurocultivo, porque así saliera positivo, nadie va a hacer nada con ese paciente. Y otra cosa que sí, les he dicho, me parece en alguna clase, pero sí, la radiografía de manos está desaconsejada, ¿no? Entonces, por lo menos no en la gran mayoría de pacientes piden radiografía de manos porque no va a ser útil. El diagnóstico casi siempre es clínico. Entonces empezamos con la BCG. La BCG es un examen antiguo, muy antiguo. Lo que se hacía era poner un poquito de sangre en un tubito, dejarlo en algún sitio y no tomes fotos porque las diapositivas se nos van a pasar, así es que no hay problema. ¿Qué les decía? Que lo dejaban en un sitio quieto y esperaban una hora a ver cuánto descendía, ¿no? del hematocrito. Y eso era una inferencia de si había, en un reactante de fase aguda, ¿no? Es una inferencia de si había inflamación, entre comillas, o no en el paciente. Entonces se asumía que una BCG elevada en un reactante de fase aguda había inflamación por alguna razón, ¿no? Infecciones, autoinmunes. Pero este examen, como ven, tiene un montón de causas, un montón de entidades que pueden alterar, ¿no? Y acá ni siquiera estoy contando que la BCG se corrige de acuerdo a edad, se corrige de acuerdo a sexo, en adultos mayores hay que corregir, en mujeres y en hombres es diferente. Entonces la cosa más obvia que modifica la BCG es la hemoglobina, ¿no? La anemia, como un paciente anémico, el hematocrito va a caer mucho más, entonces la BCG se aumenta con la anemia. La temperatura, el embarazo, alguna infección o enfermedad inflamatoria los eleva, ¿no?
cáncer, la obesidad misma, solo por ser obesos tenemos PSG elevada, como les dije, la edad, con la edad hay que corregir, la disminución, la policitemia, ¿no? Si la anemia le aumenta, la policitemia la disminuye, la leucocitosis, la temperatura, la desnutrición. Entonces hay un montón de entidades que pueden modificar la BCG. Entonces, ¿en quién solemos pedir BCG? ¿No? Los médicos solemos pedir, bueno, ya no se pide mucho, pero solíamos pedir en infecciones y en enfermedades autoinmunes. Pero ya que tiene tantas causas de error, o de ser falsos positivos o ser falsos negativos, entonces se dejó de usar mucho. Pero sí, esa es la idea general de casi todos los exámenes, ¿no? Que entiendan, que sepan qué entidades más o menos interfieren en la realización de los análisis. Como les dije hace un momento, alguna vez escuché decir los exámenes no se equivocan. No, los exámenes sí se equivocan. Se equivocan tanto que tienen un nombre esa equivocación, ¿no? Que es el falso positivo y el falso negativo. La PCR tiene menos causas, también es un retentiva aguda. Tiene menos causas de error, ¿no? Básicamente las tres más comunes son infecciones autoinmunes y neoplasias, ¿no? Las autoinmunes las elevan, infecciones también, neoplasias también. Hay maneras más o menos de diferenciar una sobre otra. Por ejemplo, si la PCR ultrasensible es mayor a 10, usualmente se suele corresponder a alguna infección, no tanto algo autoinmune, pero no hay algo puntual, ¿no? No hay algo puntual que nos pueda ayudar a diferenciar una sobre otra. Entonces, si tenemos un paciente con artritis y le pedimos la PCR que tiene cáncer de algo escondido en algún lado, entonces el análisis siempre se interpreta, ¿no? De acuerdo a lo que tiene el paciente. Y si tiene cáncer y sale elevado que tiene artritis, no, entonces siempre es clínico. Entonces acá les ponía el ejemplo de qué suelen hacer los pacientes, ¿no? Entonces ahí googleé qué pasa si tengo un factor reumatoide positivo y ahí Google me dio la respuesta que tengo artritis reumatoide. Y que, ¿qué dice? Es una enfermedad que causa inflamación en las articulaciones, pero yo a mí me dolían mis articulaciones, no tengo artritis reumatoide, tengo rigidez, no tengo artritis reumatoide, ya me convenció. Y luego dice, también niveles altos pueden ser de otros trastornos autoinmunes, entonces también pueden otras enfermedades. Yo de paciente sin conocer, ya me asusté, ya me convencí que tengo artritis reumatoide. Y luego agarro, digo, no, pero esto me salen títulos altos, entonces ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para bajar el factor reumatoide? Todo sale de Google. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer ejercicio. No voy a poder hacer ejercicio ahora, esta enfermedad no me va a ganar a mí. Entonces, estas cosas son las que suelen hacer los pacientes, ¿no? Y todo se origina a partir de que alguien pidió un examen innecesario. Lo mismo pasa con los demás, lo mismo pasa con el resto de exámenes que se suelen pedir. Entonces vamos a hablar ahora del más común, el más usado, del que todo el mundo se conoce, que es el factor reumatoide. Entonces, primero vamos a entender que el factor reumatoide en sus clases, en las clases que han tomado, el examen, la enfermedad en la cual el factor reumatoide está dentro de los criterios, es artritis reumatoide, ¿verdad? No sé qué criterios habrán tomado en Sjögren, hay uno que sí lo toma y otro que no lo toma, no sé cuáles habrán dado en la clase, pero ya, bueno, Sjögren también podría ser aceptable el factor reumatoide como parte de los criterios, pero predominantemente es artritis reumatoide. Entonces, artritis reumatoide se encuentra en 70-90% de pacientes, en psoriásica menos del 15%, reactiva menos del 5%, en otras está mal el nombrecito, es enfermedades difusas del tejido conectivo, M es mixta. En otras tipos de tejido conectivo, esclerosis sistémica, lupus, AIDS mixta, en neuropatías inflamatorias, en vasculitis se encuentra el factor reumatoide, y no es raro, es frecuente encontrar el factor reumatoide. En infecciones, tuberculosis a la cabeza, hepatitis C, en virales, parásitos, en neoplasias también es frecuente encontrar el factor reumatoide. Entonces, yo, si me pondría en sus zapatos, yo diría, pero entonces, ¿para qué yo pido factor reumatoide si las 1000 enfermedades también tienen factor reumatoide positivo? No me va a servir de nada este examen, porque todo me va a salir positivo siempre. Entonces, ¿a qué pido? Pido solo en los pacientes que tienen sinovitis. Entonces,
para saber a quién pedir factor reumatoide, yo tengo que saber contar, ¿no? Tengo que saber hacer conteo articular. Si yo no sé contar, no hay manera que yo pueda discernir a quién pedir y a quién no pedir factor reumatoide, porque el conteo articular no tiene un equivalente en laboratorio, no tiene un equivalente en imágenes, la ecografía aún no está aceptada. Entonces se usa bastante, pero aún no tiene, digamos, la evidencia para poder ser generalizada a todos los pacientes, ¿no? La ecografía, el conteo articular por ecografía, el CORDEAR se llama. Entonces, sí se usa bastante, pero aún, como les dije, no tiene la evidencia, y también no todos los médicos sabemos hacer ecografías. Por ejemplo, al radiólogo se le puede pedir, pero hacer un conteo de AR tiene que el radiólogo haber sido entrenado para hacer un conteo de AR. De los reumatólogos somos pocos los que sabemos hacer ecografías, y dentro de esos pocos, muchos menos los que saben hacer un conteo de AR. Entonces, no es algo que pueda ser generalizado, ¿no? Para todos los pacientes, para todas las especialidades, para todos los paramédicos generales. Entonces, el conteo sigue siendo la parte más importante de ser reumatólogo, el saber contar. Entonces, ¿por qué solo debe ser pedido en pacientes con artritis? Estos son los criterios de artritis reumatoide, ¿no? Me imagino que son los mismos que les han puesto en la clase. Entonces, con este ejemplo van a entender por qué solo debe ser pedido a pacientes con sinovitis clínica. El diagnóstico de artritis reumatoide es con un puntaje, ¿verdad? Entonces, en ese puntaje hay tiempo, hay laboratorio y hay clínica. Digamos que yo no sé contar, o alguien que no sepa contar quiere hacer diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Entonces la clínica no puede ser evaluado, porque ya que no sé contar, no puedo saber si tiene sinovitis ni cuántas articulaciones tiene sinovitis. Entonces mi puntaje, entre comillas, va a ser 0. Luego serología. Ahí vamos a... El doctor que lo ve, como les dije, no sabe contar, pero el paciente le duele y le pide el factor reumatoide, le pide el anti-CCP, le pide el PCR y BCG. Entonces ahí salen elevados, ¿no? Yo me invento. A ese paciente le sale el factor reumatoide en 1000 y el anti-CCP mayor a 500, o sea, títulos elevadísimos. Y la PCR sale volando también. ¿Qué creen que va a decir el paciente ahí? Él va a decir, no, ahí sí, busquen en internet, si con factor reumatoide se convenció que tenía artritis reumatoide, con anti-CCP ya se confirmó el diagnóstico y ya está para morir. Entonces, ahí vamos a darle el puntaje. El factor reumatoide anti-CCP tiene 13 puntos, no es el máximo puntaje posible que se le puede dar al anti-CCP. Lo mismo con la PCR y BCG, es el máximo puntaje 1. Y digamos que el paciente se está quejando hace un mes de todo. Entonces le damos el máximo puntaje que da todo lo criterio que nos da aquí. 3, 1, 1. Suman 5. El diagnóstico de artritis reumatoide es con 6. Entonces el diagnóstico de artritis reumatoide no es posible sin conteo articular, por más examen que tenga. Entonces, por eso es que solo debe ser pedido en pacientes con sinovitis clínica, porque los pacientes que no tengan sinovitis no van a llegar al puntaje de tener artritis reumatoide. Y lo único que se va a generar es miedo, temor, ansiedad en el paciente, ¿no? Y hay personas que sí es posible explicarles el concepto de falso positivo, pero la mayoría no. La mayoría no tiene información médica o estadística para que entiendan ese concepto. Entonces van a vivir toda su vida pensando que pronto van a tener alguna enfermedad, o que el doctor no sabe nada, ¿no? En otro caso. Entonces se generó por un examen mal pedido. Lo mismo con el anti-CCP, ¿no? Es mucho más específico para artritis reumatoide. Son muchas menos las enfermedades que pueden salir positivas que no sean artritis reumatoide. Quizás hepatitis C, el lupus se puede encontrar, y así muy pocas, son 2, 3, 4, 5, muy poquitas. Pero tiene la misma idea, ¿no? Que tiene que tener sinovitis para poder ser interpretado. Otra cosa que pasa, seguro han visto algún paciente con artritis reumatoide que se hospitaliza por alguna razón, ¿no? Una neumonía, un vecino renal. Entonces agarran y el doctor que la ve, el paciente se está quejando, no, sí, yo estoy yendo un poco mal con mi tratamiento, mira, mis manos se están deformando. Y el médico que la ve le dice, sí, entonces hay que ver cómo está tu artritis, vamos a pedir tu factor reumatoide a ver cómo está. Y entonces el médico le pide.
y le repite el examen y al comparar el factor reumatoide, antes tenía positivo 30 y ahora tiene positivo 90 o 100 o ciento y tantos. Entonces el paciente que entiende que un número es mayor que el otro va a decir, no, entonces yo estoy peor de mi enfermedad. Este doctor no me está tratando bien, no sabe nada, me voy a cambiar con otro. Y ya con razón me estoy informando, pues, porque mira el factor reumatoide cómo se está elevando. Entonces, ni el factor reumatoide ni el anti-CCP tienen correlación con la actividad de la enfermedad. El título me refiero, ¿no? Que el hecho que el título sea más alto o más bajo no tiene correlación con la actividad de la enfermedad. Con la severidad sí, pero eso solo se pide una vez ya al inicio, ¿no? Pero no con la actividad. ¿Y por qué entonces algunos médicos tienen la costumbre de estar pidiendo factor reumatoide y anti-CCP cada vez que ven un paciente con artritis reumatoide? Es porque hace muchos años atrás, muchos años, se intentó, o sí se pensaba que los títulos del factor reumatoide se correlacionaban con la actividad. Y esa idea quedó. Entonces, los que siguen pidiendo eso, siguen pensando, como hace muchos años atrás, décadas atrás, que sí pensaban eso. Y en los pacientes que son o muy mayores, que vivieron esa época, que el doctor de ese momento le decía que estaba peor o mejor de acuerdo al título de factor reumatoide que tenía, se les quedó la idea grabada en la cabeza. Entonces van a ver pacientes que solicitan a cada rato el factor reumatoide, o ellos mismos se lo sacan diciendo no quiero ver cómo está mi enfermedad y se sacan solito el factor reumatoide. Por esa idea un poco antigua que se les quedó en la cabeza. Pero ahora ustedes ya saben que no tienen que volver a pedir factor reumatoide más que para el diagnóstico. Una vez que confirmaron el diagnóstico, ese examen pierde toda la utilidad. Ya no se tiene que repetir. Ahora el otro más pedido, ¿no? Los anticuerpos antinucleares. Todos conocen que anticuerpos antinucleares es igual a lupus, ¿no? Entonces vamos aquí a conversar de qué otras enfermedades se encuentran anticuerpos antinucleares positivos. Aquí vamos a hablar de autoinmunes. Todas las enfermedades difusas del tejido conectivo, excepto todas las enfermedades del tejido conectivo todititas, lupus, artritis reumatoide, Sjögren, hepatitis inflamatorias, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, enfermedad diferenciada del tejido conectivo, que son las difusas, todas en más o menos grado tienen anticuerpos antinucleares positivos. Y estos exámenes solo están dentro del criterio de algunos, no de todos. Están dentro de los criterios de lupus, pueden ayudar un poco en los de Sjögren, pueden ayudar un poco en el de mixta, puede ayudar un poco en la esclerosis sistémica, pero los criterios están en anticuerpos antinucleares, los lupus nomás. Pero están viendo que todas las enfermedades difusas del tejido conectivo tienen vasculitis también puede tener anticuerpos antinucleares positivos, ciananos positivos, no muy frecuentemente, pero sí los puede tener. No forman parte de ese criterio, simplemente es un hallazgo en estos pacientes. Y ahí ven que pacientes sanos mayores, pacientes adultos mayores, se encuentran también positivos ANA positivos, solo por el hecho de ser adultos mayores. Entonces, más o menos aquí, ANA se encuentra igual que el factor reumatoide, se encuentra en el 5% de personas sanas, y en pacientes adultos mayores o críticamente enfermos están en UCI, ¿no? Están muy mal, se pueden encontrar hasta el 20%, que es harto, ¿no? Son 2 de cada 10, es bastantes pacientes con exámenes positivos. Entonces, de aquí vemos otras enfermedades que no son autoinmunes, que no son de reumato, que pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Infecciones, tuberculosis, parásitos, hepatitis. De hecho, hay un patrón en el ANA que es típico de hepatitis C. Enfermedades psoriasis, líquen plano, diabetes tipo 1, Addison, Hashimoto, hepatitis autoinmune. De hecho, el ANA es parte del criterio de hepatitis autoinmune. Cirrosis primaria, pacientes alcohólicos, cáncer. Entonces, más o menos, alguna vez me parece que en alguna clase les expliqué
cuál es la idea de cómo salen los anticuerpos, los autoanticuerpos, ¿no? Que son temporales, que no son patológicos. Es por la necrosis de algunas células, ¿no? Entonces, la idea de todos estos es la misma. Son enfermedades que no son autoinmunes, en las cuales el ANA no es parte de los criterios, salvo de muy pocas, ¿no? Como hepatitis autoinmune, y que pueden tener cierto grado de anticuerpos antinucleares positivos. Y esto es para complicarles más la vida. El ANA no es un examen que simplemente sale positivo o negativo y en tales títulos para como el anti-CCP o el factor reumatoide. Estos solo son los patrones de ANA nada más. Entonces, el ANA tiene títulos. Me imagino que en su clase han hablado de títulos de 80, 160, 320. Eso significa cuán fuerte o cuántos anticuerpos o cuánta cantidad de anticuerpos están en la sangre del paciente. Pero estos son patrones. Patrones significa cómo es que el núcleo de la célula F2 es, entre comillas, pinta, ¿no? En el microscopio de inmunofluorescencia. Si, digamos, pinta todo enterito, todo el núcleo de manera uniforme, es un homogéneo, ¿no? Su nombre dice homogéneo. Y así está el moteado, así está el centriomédico, centriolar, un montón de patrones. Cada patrón se puede correlacionar con alguna enfermedad. El típico, por ejemplo, que todo el mundo conoce, el homogéneo es lupus, ¿no? El homogéneo es relacionado a lupus. Otro típico que todo el mundo suele conocer es que el patrón nucleolar es esclerosis sistémica y así. Todos los patrones que son descritos en los anticuerpos antinucleares se pueden correlacionar con alguna enfermedad. O sea, tampoco no es que tal patrón sí o sí está en la enfermedad, sino que, digamos, si yo tengo un patrón nucleolar, me hablaría más de esclerosis sistémica, pero no me lo hace el diagnóstico, ¿no? Algo así funciona. Yo no voy a pensar en un paciente que tiene un patrón homogéneo en decir, ya puedes tener esclerosis sistémica, no voy a pensar que puede ser un lupus, aunque no solito no es el diagnóstico. Y ese es el ANA, ¿no? Solo el anticuerpo antinuclear. ¿Qué es el ENA? Es un dolor de cabeza más grande. Ya no les quise poner el ENA porque es mucho más grande que los patrones del ANA. Y es básicamente saberte de memoria cada nombrecito y cada sigla de letras que están ahí. Más o menos para que entiendan, el ANA nos dice si hay anticuerpos contra alguna parte del núcleo, ¿no? Pero el núcleo no es un solo antígeno, ¿no? El núcleo tiene un montón de antígenos metidos dentro de él. Entonces el ENA lo que intenta es disgregar cada antígeno dentro del núcleo para saber anticuerpos contra qué antígeno nuclear tiene. Ese es el ENA. Entonces ahí entenderán que es un montón. Actualmente hacen de 44 antígenos, ¿no? Entonces apréndanse de memoria 44 ítems para qué enfermedades va. Entonces esta parte es un poco complicada, no todos lo saben hacer bien, entonces mejor, como les dije al inicio, no pidan exámenes que no se pueden interpretar, ¿no? Ahora el complemento seguro lo han visto en la clase de lupus, porque es cuando se pide. Entonces el complemento, si se acuerdan, ya no se han hecho inmuno, si se acuerdan de su clase de inmuno, de las vías alternas, clásica, de citinas, el complemento, usualmente son las infecciones o los anticuerpos lo que suele activar el complemento, ¿no? Y el lupus se consume porque, bueno, por los anticuerpos y unas cosas más se suele activar la vías del complemento y se consume, ¿no? Dentro del lupus porque se deposita en algunos órganos. Entonces, típicamente lo que se busca en la actividad del lupus es el complemento bajo, ¿no? Pero no todas las actividades, en primer lugar, que no todas las actividades del lupus consumen complemento. Como el lupus es una enfermedad tan grande que afecta a casi todos los órganos del cuerpo, no todos los compromisos, me refiero renal, diérmico, articular, hematológico, sistema nervioso central, periférico, seroso, y así, o sea, no todos los compromisos suelen consumir complemento, entonces uno tiene que saberse de memoria qué compromisos consumen y qué compromisos no consumen complemento para poder interpretar, porque si, digamos, el paciente tiene lupus y tiene una actividad que no consume complemento y yo pido el complemento y está normal, erróneamente puedo asumir que el lupus no está activo cuando sí está activo.
El otro típico son las infecciones, ¿no? Como complementos parte del sistema inmune, como terminando en el complejo de ataque de membrana. Son típicamente las infecciones que suelen incluir complementos y no confundirlos. Entonces, en esa discusión está, porque en ese problema está, porque se hospitalizan los pacientes con lupus, por dos cosas principalmente: actividad de la enfermedad o infección, y en las dos cosas se consume complemento. Entonces, ¿cómo sabemos por qué está mal el paciente? ¿Tiene alguna infección o es la enfermedad? Entonces, siempre tiene que tener la idea en la cabeza de esto para poder interpretar con todos los demás exámenes. Y otras cosas que no son autoinmunes, como el giro hereditario, la desnutrición y la cirrosis, porque también se produce. Entonces, nos encontramos pacientes con complemento bajo en estas situaciones y no tienen ninguna enfermedad autoinmune. Los de beta 2, anticorrilupina y anticoagulante son fáciles, ¿no? Eso lo vemos en SAP. Entonces, de los que nos han tocado a ustedes en la clase de lupus, que fueron parte del criterio. Entonces aquí es fácil porque solo debemos de pedirlos en pacientes que sospechamos SAP y los pacientes que sospechamos lupus nada más, ¿no? No tiene sentido pedirlo en otra situación porque son anticuerpos solo están escritos en estas dos entidades nada más. En ANCA, ¿cuándo pedimos ANCA? Aquí están más o menos las indicaciones correctas de cuándo pedir un ANCA. Glomerulonefritis por la vasculitis, hemorragia pulmonar. El pulmón riñón se refiere a una entidad sindrómica en la que rápidamente falla el riñón y rápidamente falla el pulmón, casi concomitantemente. Y el pulmón riñón a veces es vasculitis, a veces es una masa glomerular, u otras enfermedades que suelen dañar sistémicamente ambos órganos. Vasculitis cutánea, cuando hay nódulos pulmonares por la reumatosis, por ejemplo. Enfermedad obstructiva, ¿no? Obstructiva crónica en vías respiratorias por la colegitis con reumatosis eosinofílica, ¿no? Que antes conocían como Churros-Strauss. Sinusitis por la vasculitis, colegitis con reumatosis, estenosis necrocirrótica con la misma idea, mononeuritis múltiple por la PAM o por el resto de... En la clase hablaron, perdón, disculpen que me meta, en la clase hablaron con los nombres que les estoy diciendo o les decían Wegener o Churros-Strauss. No, bueno, ¿qué les dije? No, está bien. Entonces, mononeuritis múltiple u otra neuropatía periférica porque la PAM puede causar esto y las de otros los vasculitis también. El pseudotumor orbitario, deben haber visto, no, es medio raro. Es el aumento de volumen de los músculos propios del ojo que ocasiona creo que son exoftalmos de ese ojito y simplemente es el edema, ¿no? De esos músculos, la inflamación de los músculos y el ojo se le sangra al paciente, ¿no? Y eso es típico de vasculitis o IgG4, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ANCA se pide en esas situaciones. No debería pedirse en otras, ¿no? Porque si le sale positivo no va a significar nada, no hay otro examen para confirmar o para descartar que si salió positivo por otra razón. El HLA-27, eso lo han hablado ayer. Me imagino que creo que no lo han entendido muy bien por lo que me han comentado en la clase. Pero es un examen que nos ayuda a ver, las espondiloartritis son enfermedades seronegativas, ¿no? Típicamente tienen factor reumatoide positivo. Y las espondiloartritis tienen compromisos axiales y periféricos. Entonces, si tengo un paciente con artritis, o sea, me refiero periférica, ¿no? De las manos, muñecas, codos. Si tiene artritis y factor reumatoide positivo, no es la primera idea, pero por ejemplo, un HLA-27 que salga positivo en un paciente con artritis periférica con factor reumatoide positivo, ya me diría, no estamos en alguna de las espondiloartritis, ¿no? Esa es la utilidad del factor del HLA-27, de que en entidades clínicas nos acerca al diagnóstico. Es medio caro, cuesta como 800, 900 soles ese examen nomás, así que no se pide a todos. O si no, por ejemplo, en pacientes ya con sacroileitis, con dolor no inflamatorio, cuando le pide la resonancia, y la resonancia es la sacroileitis, y le pides el HLA-27, ese paciente casi seguro tiene secuencia anquilosante. Entonces, ¿en qué pacientes pedir? Se pide en pacientes que sospechas de espondiloartritis.
no se pide en otro tipo de pacientes. De esto yo les voy a tocar algo, pero yo no voy a modificar lo que han hablado en la clase, ¿no? En la anterior. Solo voy a hacer un resumen muy pequeño para que, si es que no se han ubicado muy bien en la clase anterior, más o menos entiendan cómo se sospecha espondilodactilitis. Me imagino que en la clase hablaron de dactilitis, ¿no? Dedo en salchicha, ¿no? Cuando el dedo, todo el dedo en su integridad se hincha, ¿no? Es un dedo grandote. La uveitis, ¿no? La inflamación de la uvea, del ojito. Entesitis, que es la inflamación de la entesis. La entesis es el tejido del tendón cuando se está insertando en el hueso, cambia y se llama entesis. Es la manera como el tendón se inserta en el hueso, se llama entesis. Y cuando tienes sacroileitis, la sacroileitis es la inflamación de las articulaciones sacroiliacas. ¿Cómo se sospecha la sacroileitis? Con el dolor lumbar inflamatorio, que es el que sí me acuerdo les comenté en la primera clase. Entonces, cuando se encuentra dolor lumbar inflamatorio, una de las causas, no la única causa, una de las causas es que tenga sacroileitis. Entonces, cuando tiene dolor lumbar inflamatorio, uno pide la resonancia, y la resonancia es la manera correcta de hacer diagnóstico de sacroileitis. Entonces, cuando los pacientes tienen alguna de estas entidades, o sea, artritis, dolor lumbar inflamatorio con la resonancia positiva, dactilitis, uveitis, entesitis, y uno sospecha con esto teniendo el factor reumatoide positivo, digamos, de una PCR elevada, en ese escenario sí puedes pedir el TLR27, porque al salirte positivo ya prácticamente te confirma la idea que tienes que este paciente está dentro del grupo de las espondilodactilitis. Ahora, ¿cuál? Eso ya tienen que ver en sus clases, ¿no? Cómo sospechar de cuál enfermedad, de acuerdo a la zona, al número de articulaciones, a la edad, a otras manifestaciones clínicas, eso ya tienen que ver. Pero más o menos la idea aquí es que estas afecciones son las que nos hacen sospechar en este grupo de enfermedades, y este examen se suele pedir solo cuando tienen este grupo de manifestaciones. La CPK, la creatina fosfoquinasa, ¿no? Típicamente es una enzima que pedimos cuando hay problemas musculares. Si ya han hecho neuro, no. Neurología, ¿sí? Entonces han hablado de distrofias musculares, o han estudiado solo para el examen y ya se olvidaron. Entonces, las distrofias musculares elevan un montón de CPK, ¿no? Han hablado de 20.000, 50.000, 100.000, de Becker, Duchenne y un montón más, ¿no? Entonces, ¿qué traduce esa enzima? Esa enzima traduce destrucción de miocitos, ¿no? Entonces, en todas las distrofias musculares y en las neuropatías inflamatorias que nos corresponden a nosotros los de reumato, hay destrucción de miocitos y por consiguiente la CPK se encuentra elevada. Pero, ¿qué pasa, no? Como les decía al inicio, la clínica siempre manda. Entonces, nosotros solo debemos, en reumato me refiero, ¿no? Me imagino que en otras especialidades de neuro quizás tienen otras indicaciones, pero en reumato solo debemos pedir CPK cuando clínicamente tiene debilidad. Eso sí lo deben haber hablado, ¿no? Neuropatías inflamatorias, el cómo se examina para ver si es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sobre 5 la escala de fuerza muscular. Entonces, cuando tiene clínicamente debilidad, es cuando nosotros pedimos, ¿no? CPK, y típicamente debilidad proximal, no distal, que son las neuropatías inflamatorias. Entonces, tiene debilidad muscular y tiene CPK elevada, y casi seguro que ese paciente tiene neuropatía inflamatoria. Pero tienen que tener la idea en la cabeza de que hay otras entidades que pueden elevar CPK. El ejemplo más fácil de entender son las inyecciones intramusculares, ¿no? Uno se clava, se coloca la inyección y unos días después se le saca los exámenes y tiene la CPK elevada. Y uno lo examina y quizás no tiene, ¿no? No tiene debilidad. Entonces, ¿qué haces ahí? No vas al reumatólogo que te diga por qué salió la CPK elevada. Pero acá vemos un montón de cosas que pueden elevar: los infartos, insuficiencia cardíaca, miocarditis, analgésicos, heparina, estatinas, algunos diuréticos, tirotoxicosis o hipertiroidismo o hipotiroidismo también. Cushing también pueden elevar la CPK. Las causas musculares son las que hemos hablado, ¿no? De distrofias musculares, enfermedades inflamatorias. Neoplasias también las pueden elevar. Esquizofrenia, la encontré en ese cuadrito, pero no entendí cómo eleva CPK, entonces tómelo con pinzas lo que dice ahí, no encontré el mecanismo de cómo elevaría. Quizás por los antidepresivos que usan, pero la verdad no lo encontré. Reguesi típicamente, el hipertenio maligno típicamente,
neurológico maligno también típicamente lleva CPK, comportamental obviamente lleva CPK. Entonces son muchas las razones que llevan CPK. Entonces siempre que se pide ese examen hay que tener la mente abierta de que pueden ser esas otras las causas, ¿no? El ejercicio también. El ejercicio lleva temporalmente la CPK hasta 2 semanas después de eso. Entonces si van al gimnasio y están todos así musculosos y tienen un montón de fuerza y le piden CPK y ser elevado, bueno, quizás esa es la explicación. Ya, entonces, si hemos hablado de los exámenes, es qué hacer si tengo un examen positivo. Bueno, ustedes los van a mandar al reumato, ¿no? Les va a tocar el médico general. Pero cuando hagan la residencia, quizás van a tener que intentar darle una explicación de por qué tienen este examen positivo, qué enfermedades pensar. El doctor, el asistente les dice, ya, pues mañana me haces una revisión de este examen y me dices qué piensas de este paciente. Entonces, ¿qué se hace con estos cuando tienen estos exámenes positivos? El ejemplo más típico que se puede hacer es con ANA, con el cuerpo antinuclear. Entonces tenemos un ANA positivo y no tiene puntero, ¿no? Entonces, si es positivo, ahí buscamos primero que el cuadrito está pensado en pacientes que innecesariamente o sin algún motivo clínico se le pidieron el examen, porque como les dije al inicio, siempre es la clínica primero y de acuerdo a la sospecha clínica se pide el examen. Pero el cuadrito está hecho, ¿qué hacer cuando te llegue el paciente con el examen positivo en la mano, ¿no? Sin que antes tú lo hayas examinado, sin que antes tú lo hayas visto? Entonces, si te sale el examen positivo y tienes sospecha clínica baja, o sea, tienes el plano positivo, pero no tiene clínicamente ningún estigma de lupus, y pides el resto de exámenes de lupus y los tienes negativos, entonces, ¿qué haces con ese paciente que tiene solo el ANA positivo? Esperar de seguirlo, o sea, le dices, ¿sabes qué? Por ahora no cumples criterios de tal enfermedad, pero puedes venir de cuando en cuando para que te examine. ¿Por qué haces esto? Porque si es que creo que lo deben haber tocado en artritis reumatoide y lupus, que hay personas sanas que tienen el factor reumatoide o el ANA positivo y que eventualmente con los años, bueno, no se sabe cuántos años, eventualmente con los años desarrollan la enfermedad. Pero no son todos, ¿no? Deben haber hablado de un porcentaje de ese grupo de pacientes asintomáticos con el examen positivo que llegan a desarrollar la enfermedad con los años. Como no hay manera de diferenciar esos pacientes que eventualmente desarrollan la enfermedad contra los que no son sanos y nunca desarrollaron ninguna enfermedad y tienen el examen positivo toda su vida y no les pasó nada, entonces tienes que seguir al paciente. Lo sigues por si acaso le toca la mala suerte de que eventualmente desarrolle la enfermedad y tú lo puedes reconocer rápidamente y tratar rápidamente. Porque si tú le dices al paciente, no, sabes que no cumples criterios, no tienes nada, corre a tu casa nomás, y te toca la mala suerte de que eventualmente en unas semanas, meses o años desarrolle la enfermedad, va a haber un retraso, ¿no?, en el diagnóstico, y quien pagó por ese problema fue el paciente. Bueno, y cuando hay una alta sospecha clínica ya casi está el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá cuando sale positivo siempre es la clínica y el resto de criterios que nos guían acerca de qué hacer. Entonces, ya les hablé más o menos para que entiendan cómo se debe pensar en esta situación. Ahora vamos a hacer un ejemplo de qué les voy a pedir hacer. Entonces, les voy a pedir su colaboración, no sean tímidos, hablen, equivóquense. Si quieren levantar la mano, no le quieren levantar la mano, hablen así nomás desde atrás con la cabeza escondida para que yo no sepa quién dice. No tengo problemas, el punto es que me respondan, den ideas, hablen, porque ahora es el momento que tienen para equivocarse, en las preguntas también. Cuando estoy rotado conmigo les he dicho de que una vez que uno es médico que termina la carrera, que nadie te enseña. No vas a tener a alguien detrás tuyo que te esté enseñando, que te esté corrigiendo los errores, porque ustedes cuando terminen la carrera no van a tener tiempo de sentarse al lado mío, digamos, sin que les paguen un sol a escucharme hablar, ¿no? Entonces van a querer trabajar, van a querer estudiar para la residencia, o van a querer hacer otra cosa. Entonces no les va a alcanzar el tiempo para que alguien les enseñe. Entonces ahora y en las prácticas y en el internado es cuando tienen la chance de equivocarse y que tengan a alguien detrás de ustedes que les corrija el error. ¿Verdad? Entonces les pido por favor, hablen.
Entonces, vamos a hablar de algunos casos muy puntuales y vamos a intentar averiguar cuál es el uso correcto o una idea apropiada o un plan de trabajo apropiado según el caso que tengas. Y también más o menos si se equivocan no hay problema, termino explicándoles por qué no debe ser ese examen pedido, por qué está mal, por qué está bien, pero esa es la idea, ¿no? Entonces digamos, yo les digo que tiene un paciente con dolor generalizado, con rigidez matutina mayor de 1 hora y el examen se evidencia en el dolor articular. ¿Qué van a pensar ahí? Artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es el examen que tienen que pedir? PCR, BCG, factor reumatoide y anti-CCP. Entonces, en este paciente, ¿por qué yo no pido, digamos, una HLA-27 de entrada? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué, perdón? Fuerte, fuerte. Ya, pero yo les pongo un ejemplo. Digamos que es una espondiliartritis con predominantemente afección periférica, que no tiene mucha parte sacroiliaca, ya no tiene axial. Dime. Ya, las espondiloartritis suelen ser asimétricas y miembros inferiores. Perfecto, esa es una razón. ¿Por qué más? Vamos, equivóquense. Vamos, alguien más. Hablen fuerte, no murmuren. Murmuro no me escucho yo. Y yo les doy una razón, porque si tiene factor reumatoide positivo ya no pensaría en espondiloartritis. Esa es una razón, por ejemplo. Por eso se pide primero factor reumatoide antes de espondiloartritis. ¿Qué más? Una razón más. ¿Por qué no pensaría yo en espondiloartritis? No les he puesto hombre y mujer porque es un ejemplo nada más. Ya, pero bueno, por lo menos han dado algunas respuestas. Esa es la intención de estos casos, ya que ustedes hablen, me den una idea, no hay problema que se equivoquen, están aquí para equivocarse, ¿ya? Yo tengo que guiarlos. Acá hay un uso incorrecto. Entonces es un paciente igual con dolor generalizado, trastornos de sueño, depresión, problemas para la concentración, y al paciente en el examen no hay sinovitis. ¿Qué enfermedad es? Es fibromialgia. Entonces en fibromialgia el laboratorio tiene que ser hecho al mínimo posible. Entonces incorrecto sería solicitar lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Factor reumatoide, anti-CCP, ANA, ENA. Digamos que ustedes le piden alguno de estos exámenes y le sale positivo. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Ideas sueltas, ¿sí? ¿Qué hacen si tienen con fibromialgia y tiene factor reumatoide positivo? Falso positivo. Es inespecífico, ¿ya? Pero ¿qué harías tú? Tú eres el médico ahorita, tú eres el doctor, te está viendo, te está pagando y te tiene una respuesta. Ya contaste porque no tienes sinovitis. ¿Cómo? La tratas como fibromialgia y la sigues con el tiempo, ¿no? Como el ejemplo que les dije, ¿no? Tienes el examen positivo y la sigues. Ya, entonces ahora empezamos. Paciente con dolor, no estamos hablando de él, y tiene factor reumatoide positivo. ¿Qué van a hacer? La clínica. Solo dolor. ¿Qué dijiste? Clínica. La clínica. ¿Qué más? O sea, la clínica. Ya, estoy bien. Entonces la respuesta es sinovitis. Tu respuesta correcta es la clínica. Tiene sinovitis y no tiene sinovitis. Entonces, si tiene sinovitis, pides los exámenes o sea, debe ser un artritis reumatoide, pides el anti-CCP y los exámenes que necesitas para empezar el tratamiento. Si no tienes sinovitis, esperas, como lo han dicho. Ya está, ahora sí empezamos. Entonces, es una paciente mujer joven con ojo seco, boca seca, por lo que acude al oftalmólogo y el examen se encuentra en úlcera corneal, el oftalmólogo, ¿no? En el examen físico de nosotros se encuentra una poliartritis en interfalángitas proximales, metacarpofalángitas y muñecas. Lo primero es, ¿qué se piensa? Ya, shoulder. Ya, entonces, ¿qué van a hacer?
Fuerte, 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 no escucho hasta acá. Ya, Ana, Rola, está bien, ¿qué más? Factor reumatoide puede ser, dependiendo cuál criterio usen, ya, está bien, ¿qué más? ¿Cuál? PCR no nos va a ayudar mucho, ¿no? La PCR va a llevarse en todas las ETTCs, en el reumatoide, Sjögren. Entonces, digamos que tiene su utilidad en artritis reumatoide, por ejemplo, porque nos ayuda con el DAS28, en el seguimiento, en algunas otras ETTCs y en vasculitis también, que la elevación nos habla de actividad. Esa utilidad tiene. Pero ahorita estamos hablando de Sjögren. Entonces, está bien el ANA, está bien el ROLA que dijeron, está bien el factor reumatoide. ¿Qué más? ¿Qué más quisieran pedir? Biopsia de glándulas. Biopsia de glándulas a nivel menor. Ya, entonces, ¿qué glándula? Me imagino que eso lo escuchaste en la clase. Entonces yo no he visto las diapositivas, no sé cómo lo hacen, entonces yo pregunto, ¿qué glándula biopsias? Que está bien tu respuesta, o sea, está bien, pero ¿qué glándula biopsias? Ya, es una respuesta, es una glándula salival menor que les dije. Se puede usar parótida también. El problema es que parótida tiene mucho riesgo, ¿no? Por el facial. Entonces, a veces por biopsiar una parótida te llevas el facial y ya pues le dejaste sin media cara al paciente. Ya está bien, ¿qué más? ¿Qué más piden? No vale mirar el celular, no vale mirar. Equivóquense. Dime. Ya, el shimmer que lo hace el oftalmólogo. ¿Sabes más o menos cómo es un test de shimmer? Se cuenta la lágrimas de producción de... Pero ¿cómo cuentas? Tu compañera atrás te doy la respuesta. Aún así, Ajá. y contamos hasta dónde llega. ¿Hasta dónde llega? Y si es menos de 10, considera patológico. Bueno, no sé, pero está bien. La idea es esta, está bien tú. Está bien la idea, es un shimmer, ya está, perfecto. Entonces lo mandas al oftalmólogo para que te haga el shimmer. Y el shimmer lo que te dice es que tienes poca cantidad de lágrimas, ¿no? Perdón. Entonces el shimmer te dice que tienes poca cantidad de lágrimas. ¿Algo más? ¿Alguien más que se le ocurra otra cosa más que pedir? ¿Hay más? Entonces, como ustedes dijeron, la sospecha Sjögren, ROLA, que son los exámenes, completar el resto de criterios para Sjögren. ¿Cuáles son los restos de criterios para Sjögren? Los que ustedes han dicho. Han dicho la biopsia de glándulas a nivel menor, han dicho shimmer o rosebengal, la otra manera de probar el seco, la biopsia del RO y la gamografía, les faltó la gamografía de glándulas salivales, ¿no? Por gamografía más o menos ven cuánta saliva produce y si hay disfunción de las glándulas es un punto más para Sjögren, porque esta enfermedad típicamente es de ojo seco, boca seca, ¿no? Son sequedad de glándulas, ojo seco, piel seca, sequedad vaginal, todo se seca. Entonces se busca eso, ¿no? En los criterios. Entonces también ahora tenemos una adulta mayor con sensación de ojo seco, boca seca, recibe antihistamínicos por prurito crónico, antidepresivos por haber fallecido recientemente su esposo, tiene antecedente de infección por VIH y acude a la consulta porque un familiar que es médico le dijo que tenía Sjögren o que tenía que descartar Sjögren. ¿Qué hacen ustedes? Vamos, hable, una idea. ¿Cómo? Fatiga. Bueno, fatiga crónica, les hubiese dicho fatiga, ¿no? Entonces, acá la idea no es... En fatiga crónica hablamos de que no había examen. Entonces acá la idea es explicarles qué examen puede ser. Entonces, cuando uno habla de fatiga y hablé de otros síntomas más, hay que pensar qué enfermedades que puedes pedir exámenes solo para ubicarlos. Pero fatiga crónica no sería una idea acá.
porque no hay todos estos antecedentes. ¿Qué ibas a decir? Doctor, cuando empezó a tomar el antidepresivo, empezó con la sintomatología, la cervicalma y la serotonía. Por ahí va la respuesta. A ver, ¿por qué dices eso? Porque ciertos antidepresivos cursan justamente con eso. Exactamente. Entonces, si es que empezó el antidepresivo y yo empezó a tener esa clínica, es por el antidepresivo. Exactamente. Entonces, esa es una buena respuesta. Los antidepresivos, algunos, como efecto adverso, causan ojo seca. ¿Qué más? Yo les ayudo un poco acá. Los pacientes adultos mayores suelen tener prurito por piel seca. Es bien común que los pacientes adultos mayores, como tienen sequedad de piel, tengan prurito. Entonces, ¿qué más piensan acá? Los que han rotado conmigo sí, ya saben la respuesta, me imagino. Entonces, no gracias, porque eso sí les suelo explicar cuando rotan. Ya, entonces vamos a ayudar todavía un poco más. Tu respuesta de antidepresivos es correcta, pero también los antihistamínicos. Por eso puse antihistamínicos por el prurito. Entonces le das a un adulto mayor antihistamínicos por el prurito, y los antihistamínicos también dan ojo seco o boca seca también. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo? La infección por el virus de hepatitis C. Si buscan los criterios de su clase de Sjögren, en los criterios de clasificación de Sjögren, un criterio de exclusión de Sjögren es la infección por hepatitis C, porque hepatitis C causa ojo seco, boca seca. ¿Qué más? Hay una cosa más que les falta pensar acá. Yo les voy a decir, en personas adultos mayores, por atrofia de glándulas salivares y glándulas lacrimales, hay ojo seco, boca seca, solo por el hecho de ser mayor, nada más, sin tener ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuál es la idea de esta diapositiva? Es esperar. Es muy poco probable que alguien 70, 80, 90 años debute como un Sjögren, ¿no? A esa edad. Es poco probable. ¿Qué es más probable? Que el resto de cosas que tiene la señora sean la explicación de por qué tiene ojo y boca seca. Entonces, cuando nosotros, así como tenemos que sabernos casi de memoria qué enfermedades están relacionadas con qué anticuerpo y qué anticuerpo sale positivo y qué otras enfermedades que no sean autoinmunes, también tenemos que sabernos de memoria que otras enfermedades que no sean autoinmunes dan síntomas de enfermedades autoinmunes. Si ustedes ahorita, lo que les suelo hacer en los de prácticas, les hago googlear, ¿no? Googleen, por favor, causas de ojo seco, boca seca. Todos mis dos ahorita, por favor. Googleen causas de ojo seco, boca seca. Van a encontrar 40, 50, 60 causas de ojo seco, boca seca. Entonces, quizás se tiene que pensar en qué paciente sospechar Sjögren como primera idea, ¿no? Como primera presunción diagnóstica. ¿Qué haría yo personalmente? No está escrito, esto no está escrito, es algo como que algo muy personal. ¿Cómo discriminaría a quién pensar y a quién no pensar? Entonces yo me voy un poco por el ojo seco. El ojo seco tiene dos causas principales: ojo seco por baja cantidad de lágrimas y ojo seco por baja calidad de lágrimas. Tiene más causas, ¿no? Problemas de la memoria, otras cosas
poquito más. Pero yo lo veo desde ese sentido para intentar disminuir la cantidad de pacientes que voy a pensar en Sjögren. Entonces, si el ojo tiene por baja calidad, significa que todos los solutos dentro de la lágrima están muy poquito y se evapora muy rápido la lágrima y no cumple su función. Y la baja cantidad significa pues que en volumen, no tiene suficiente volumen en el ojito y hay ojo seco por baja cantidad. ¿Cómo se diferencia eso? Sí se puede diferenciar, el oftalmólogo lo puede diferenciar. Hay varias pruebas, el break-up, que es el futuro de lágrimas, se puede diferenciar baja calidad, el Schwimmer que hablaba a sus compañeros, que nos ayuda con la cantidad, y así. Entonces, con la intención de intentar disminuir la cantidad de pacientes que podría yo sospechar de Sjögren, buscaría quizás por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el hecho de que el síntoma de ojo seco y boca seca es algo muy común. Y ustedes cuando ya están en sexto, y yo estoy casi seguro que la única enfermedad que les han explicado que causa ojo seco y boca seca es Sjögren. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a ir a trabajar, van a ver un paciente que tiene ojo seco y boca seca, quizás tiene Sjögren, ¿no? Le piden el examen, el doctor reumatoide, y tiene la mala suerte de que le sale un ANA positivo, ya está fregado, ¿no? Tiene Sjögren. Y llegan a la consulta, y como tiene ojo seco, boca seca, un ANA positivo, yo estoy en la obligación de cumplir el resto de criterios de Sjögren. Entonces le hago sacar una mamografía, le hago hacer una biopsia de glándula salival menor y le hago gastar el dinero en el resto de exámenes para Sjögren. La mamografía es particularmente un poco cara. La biopsia de glándula salival menor, aunque no es algo riesgoso, si duele, es un pedazo de la parte de adentro, de la parte interior de la mucosa labial que se saca, entonces al paciente les duele. Y la gran mayoría de pacientes que llegan en ese sentido van a llegar con sus exámenes negativos, la gamografía normal y la biopsia negativa. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a ese señor? Ya señor, no tiene Sjögren. Y me va a decir, ¿entonces qué tengo? No sé, pero no tiene Sjögren. Entonces, ¿cómo creen que se va a sentir ese paciente? Se va a sentir engañado, va a decir, no, por las curas este doctor me ha hecho biopsiar, me ha dolido, ahora me sigue doliendo mi labio, no he podido comer como 2 semanas. Todo originado porque al inicio alguien no pensó en el diferencial, ¿no? En el diagnóstico diferencial de ojo seco y boca seca. Entonces ahí, por ejemplo, hubiesen quitado el antihistamínico, hubiesen conversado con el psiquiatra a ver si le puede cambiar de antidepresivo, si eso mejoraba, hablar con el gastro por la infección de hepatitis C, y ese paciente hubiese resuelto su problema mucho más rápido y quizás con menos problemas que por mi biopsia que de frente pensar en Sjögren, ¿no? Entonces, esto solo es un ejemplo para que entiendan de que tienen que saberse el diferencial de los síntomas de las enfermedades de Reinoto para poderlas sospechar. Otro, mujer joven que presenta cambios de coloración en manos, pálidas, luego violetas y luego rojas con el frío, y además nota telangiectasias en su cuerpo, úlceras digitales y disnea. ¿Qué piensan? Fuerte. Bueno, las vasculitis son muy diversas, grande, pequeño, mediano, vaso, pero los signos y síntomas de vasculitis casi todos están relacionados con la falta de irrigación. O sea, digamos una grande, ¿no? Un Takayasu. Entonces el síntoma del Takayasu es la falta de irrigación de la arteria grande donde llega, ¿no? Si es que es carótida es una ACV, por ejemplo. Entonces, por acá no va. Si es una de pequeño vaso, entonces si es que es en la piel, suele dar síntomas de falta de irrigación en la piel, las úlceras vasculíticas. Si es que es en algún órgano, riñón, pulmón, cepido, renal, ¿no? Acá no estamos hablando de esas cosas, entonces vasculitis como que un poco alejado. ¿Qué más? ¿Cómo? Alguien dijo algo por ahí que escuché. Fuerte. Ay, ¿qué dice el menor? Ya lo escuché yo, solo quiero que lo diga fuerte nomás. Esclerodermia. Es esclerosis. Bueno, se llama esclerosis sistémica en realidad la enfermedad.
esclerodermia ya no se suele usar, pero está bien, eso es lo que tienes que sospechar. ¿Por qué sospechas de esclerodermia? Yo no hablaba de piel ahí, porque si les ponía la piel dura ya al toque me lo sacaba. Entonces, ahí, ¿qué es lo primero que he escrito? A ver, ¿por qué dijiste esclerodermia? Reina. Por el reino, describí un reino. Después, ¿qué más he descrito? La angioplasia, que es una esclerodermia. ¿Qué más he descrito? ¿Cuál? Las úlceras digitales, que es algo similar con casi la misma fisiopato del reino, ¿no? Solo que más o más pequeño. Y Disney, ¿por qué he descrito Disney? ¿Por cuál? Es que, bueno, está bien, es por eso, pero no solemos usar mucho el término de neumonitis, porque el neumonitis es un término mucho más amplio. Solemos decir compromiso pulmonar de esclerodermia y sería la EPIC, porque neumonitis es otra cosa, ¿cómo te explicaré? Puede ser por medicamentos incluso, ¿no? Entonces, si pones EPIC y de acuerdo al patrón que encuentras en la EPIC, ya puedes hablar, ¿no? O sea, enfermedad pulmonar artificial difusa. Por eso, ¿no? Por lo que le dicen los pacientes fibrosis pulmonar, por eso. Entonces, ¿qué pedirías ahí? ¿Qué harías? Ya tienes la sospecha es esclerosis sistémica. Fuerte, fuerte. Claro, ninguna idea, vamos. Ya, perfilina puede ser. Esa puede ser una respuesta. No es toda la respuesta, pero puede ser una respuesta porque en los criterios de clasificación de esclerodermia están los anticuerpos, ¿no? De topoisomerasa y lo demás. Está bien, perfilina. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Han visto esclerodermias en consultorio? Con los que han hablado conmigo se han visto una, creo. Ya, entonces, me imagino, ya, ¿qué han entendido? Yo les voy a preguntar entonces para guiarlos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esclerodermia o de esclerosis sistémica? Entonces acá la respuesta es intentar cumplir los criterios de esclerosis sistémica. Entonces yo le estoy preguntando, ¿cómo se hace el diagnóstico de esclerosis sistémica? Engrosamiento de la piel. El engrosamiento de la piel. Esa es la parte más importante en el diagnóstico de esclerosis sistémica. ¿Sabes cómo se evalúa, cómo se hace o cómo se examina? Test. Claro. ¿Sabes el nombre de casualidad? Eso se llama RODNA. Así como tenemos el conteo articular en artritis reumatoide, tenemos el test de RODNA en esclerosis sistémica. Básicamente, hay técnicas para eso, pero básicamente es con 2 dedos intentar palpar la dureza de la piel. Cuando han hecho SEMI han visto que el turgor y la elasticidad de la piel tienen que ver con la hidratación, ¿no? Con un paciente mal hidratado, se va a ver con el turgor disminuir, la elasticidad disminuir. Entonces en la esclerodermia se hace una maniobra parecida y ves cuán dura es la piel. Lo malo de esto es que es muy subjetivo. Entonces, a mí me puede parecer que sí, al otro que no, igual que el conteo. Yo puedo tener artritis por un doctor y luego el otro doctor no tiene artritis. Lo malo es que tienes que ser enseñado. Pero esa es la manera correcta de hacer diagnóstico de esclerosis sistémica, siendo un RODNA. El RODNA hay leve, 1, 2 y 3, que equivale a dureza leve, moderada o severa. No hay una definición escrita de qué es leve, qué es moderado, qué es severa, es alogímetro nomás. O sea, la palpación de lo que uno siente cuando dura está la piel. Entonces, para hacer un RODNA, alguien tiene que enseñar. Alguien tiene que decirte, sabes que este es un 1, sabes que esta dureza es un 2 y esta dureza es un 3. Pero esa es la parte más importante para hacer diagnóstico de esclerosis sistémica. ¿Qué más? Úlceras digitales. Las
Las úlceras. Las Cabellera, ¿no? que forman ya te las di en está, esa es otra actividad. ¿Qué más? Telangiectasis. Estás mirando la tablet, no vale, pero bueno, ya, la telangiectasis es parte del video. ¿Qué más? El cabello, ¿no? ¿Qué es el cabello? Sí, no, dilo nomás, si ya lo leíste, dímelo para que yo les pueda explicar a todos, uno por uno. Dime. Raynaudis. El Renault que ya lo describí, ¿qué más? Alopecia. Los autoanticuerpos. ¿Cuál? Los Autoanticuerpos. anticuerpos que es tu compañero, ¿qué más? Test. pH y LD. ¿El qué? pH y LD. pH. ¿Qué es eso? ¿pH? El test de alopecia. No, la alopecia es, se busca en lupus. Ah, Sí, la pilota. Un ratito, perdón, sí, me llaman así. ay, no me acuerdo. Suele ser para el lupus, que es más o menos jalar de una técnica, de una manera con una técnica determinada el cabello y ver cuántos cabellos se le cae al jalarlos. Eso es para el lupus. Esclerosis sistémica no suele causar alopecia. ¿Qué más? Enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué es el EPI, no? Enfermedad pulmonar intersticial. Es la fibrosis que suelen decir los pacientes. ¿Qué más? Hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión pulmonar. Entonces, más o menos ya van entendiendo cómo se suelen hacer los diagnósticos de acá. Los diagnósticos, tienes una sospecha de una enfermedad, luego tienes que saberte de memoria los criterios de esa enfermedad y luego buscas cumplir los criterios. Entonces, la respuesta es esa, lo que ustedes lo que más o menos se me dicen, ¿no? Primero se rondan que la parte más importante que en esta enfermedad, la ANLN, Restrepo, que su compañera ha hecho trampa y ha leído. Entonces, así es como, esa sería la idea en un paciente con sospecha de esclerosis sistémica. Y la hipertensión pulmonar, por ese caso, sería un ecocardio, ¿no? Y el EPIT sería una tomografía de pulmón. Y otra, una paciente mujer asintomática que en el examen de rutina se le cita ANA, tiene un ANA positivo, patrón nuclear centromédico. Centromédico quedando que es esclerodermia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? la clínica Ya, manda. si es asintomática, se observa. No tenía la respuesta. Bueno, se observa. Está bien. Otra, paciente varón que presentó dolor generalizado luego de realizar deporte hace 3 días, por lo que se hizo una intramuscular y actualmente acude por no tener fuerza para poder levantarse de la silla, tiene CPK de 500 y el examen físico de la fuerza está conservada. ¿Qué es? Es por el ejercicio. Yo dije cuánto tiempo, ¿se acuerdan cuánto tiempo dije? 2 semanas. En promedio, 3 semanas, pero la idea es que ese examen va a salir elevado 2 semanas. ¿Ya? ¿Qué harías? ¿Cómo? Espero, ¿no? Esperas, ya esperas, pero esperas. O sea, siéntate y espera. ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas? ¿Qué haces? Le dices a ella, no, es el ejercicio, vete nomás. ¿Cómo? ¿Alguien tiene una idea de qué pueden hacer acá? Acá la idea no es tratar el síntoma, o sea, yo no intento explicarles qué hacer con el dolor muscular, está bien, su compañero dice darle algún medicamento para el dolor, sí, está bien, o sea, sí lo vas a hacer, porque por eso va el paciente, porque le duele, pero yo pregunto, ya que su compañera dijo que su idea de la compañera es que ya que hizo ejercicio y por el ejercicio se elevó la CPK, y su idea está bien, es esperar, es correcto, pero yo pregunto, ¿cómo esperas? ¿Qué haces? O sea, ¿qué le dices al paciente? Eso es lo que estoy preguntando. Entonces, yo les digo, tanto el intramuscular como el ejercicio nos elevan los CPK. ¿Qué es más importante aquí? ¿Qué es la parte más importante de por qué tenemos que esperar?
porque no tiene debilidad. Si tuviera debilidad, quizás haríamos algo más, quizás pediríamos otro examen, quizás haríamos otra cosa para intentar buscar la causa. Entonces, es esperar 2 semanas y repetir el examen. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿no? En los factor reumatoide, en ANA, al paciente se lo sigue con el tiempo. O sea, ahí sí esperas y miras, ¿no? Examinas y demás cosas. Pero acá sí, ya que tienes un examen alterado, que tienes una teoría de que puede ser un falso positivo por la inyección o por el ejercicio, entonces esperas 2 semanas, 3 semanas y repites. Si la CPK sigue elevada, entonces ahí sale a reducir ese cuadro grandote con un montón de enfermedades que llevan CPK que se ponían a buscar. Y de esas cosas tienen que buscar las que tienen fuerza muscular conservada, y así más o menos se llega a un diagnóstico. Otro. El paciente mujer tiene caída de cabello, dolores articulares, acude por tu médico de indicó factor reumatoide y tiene proteinuria 24 horas de 2.5 gramos. Y el examen tiene sinovitis o tiene artritis en interfalangios proximales y metacarpo. ¿Qué piensan ahí? Pues por tiene factor reumatoide positivo. La clínica. Es la clínica. Entonces ahí tienes un paciente con artritis. El lupus también causa artritis. Y la parte más importante que te hace pensar es la proteinuria, ¿verdad? Si tiene 2.5 gramos de proteinuria, que eso, el artritis reumatoide no viene con afección renal, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Ya sospechas de lupus? Ya. ¿Qué más? Y los criterios. ¿Qué criterios? Los 6 dominios clínicos. ¿Qué criterios? Dime, eso es lo que quiero que me digas. Pero no hagas trampa y no leas. Ya, Ana, ¿qué más? ¿Cuál? No, está bien, tu compañera también dice un año. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pides? Ya, hay criterios para biopsia, o sea, no en todos los pacientes con lupus, no en el 100% de pacientes con lupus con compromiso renal vas a pedir una biopsia, hay criterios para eso, pero está bien, sí, una biopsia renal te ayuda a tener el diagnóstico. ¿Qué más? Los complementos C3 y 4. Complementos C3 y 4 que te ayudan a la actividad, ¿ya? ¿Qué más? Factores antifosfolipídicos. Para cumplir el resto de criterios, ¿no? Los principales, ¿qué más? Sí, dime. Anticuerpos anti-Sjögren puede ser también, doctor. Que no hay anticuerpos anti-Sjögren. O sea, si te refieres al ROLA, sí es una buena idea, pero es como segunda opción. Normalmente nosotros pensamos, tenemos como una primera opción, segunda opción, tercera opción de diagnóstico, ¿no? Su compañero tiene todo el sentido del mundo buscar Sjögren. ¿Por qué? Porque Sjögren viene con factor reumatoide positivo. No viene mucho con caída de cabello, pero sí viene con artritis, y también el Sjögren compromete el riñón, o puede comprometer el riñón, igual que el lupus con proteinuria. Entonces, ya que el factor reumatoide no es típico de ninguna enfermedad, tranquilamente puede ser un Sjögren. Pero por frecuencia, por estadística, se sospecha primero el lupus, ¿no? Pero, como te dije, tranquilamente puede ser un Sjögren primario me referiría, ¿no? Ya, ¿qué más? Anti-DNA doble cadena. El anti-DNA para lupus. Ya. Entonces, la mayoría ha sospechado lupus, su compañero sospechó Sjögren. Hay una tercera opción. Una vasculitis. Las vasculitis ANCA asociadas pueden tener factor reumatoide positivo, pueden tener artritis, no suelen tener caída de cabello, pero la parte renal sí tiene proteinuria igual, es un paciente idéntico, ¿no? Entonces, lo primero es lupus, ¿no? Como hablamos al inicio, es lo que se tiene que buscar. Una vez que tenemos los exámenes, digamos, yo le pido los exámenes y me sale una anti-DNA negativo, un complemento normal, el anticabrolipina beta 2 y anticoagulante me salen negativos, con, digamos, un ANA positivo, y el ENA me sale ROLA. Entonces, ese paciente que yo pensaba que tenía lupus, ya no tiene lupus, ahora tiene Sjögren. No, bueno, probablemente tenga Sjögren, ¿no? Va a cumplir los criterios, pero probablemente tenga Sjögren. Digamos que le pedimos esos exámenes,
todos me salen negativos. Mi tercera idea va a ser vasculitis. Entonces cuando me salgan negativos, pido el ANCA, y el ANCA me va a salir positivo, y entonces tengo el mismo paciente con los mismos síntomas, que los exámenes significan diferente en diferentes situaciones. Oh, sí. Clínicamente, ¿cómo nos orientaríamos sin tener los artículos que sean altos? Ah, ya. Bueno, primero el lupus, hay signos clínicos de actividad en lupus, ¿no? Úlceras orales, alopecia, rash malar. Entonces, si tienes un paciente como este, y clínicamente tú lo ves con el rash malar, clínicamente lo ves que se le está cayendo el cabello con pilotracción, tiene fotosensibilidad, digamos, tiene úlceras orales que, bueno, exactamente, si tienen ciertas características, como dice muy dolorosa su compañero, tiene más características, pero tienen que verlas. Entonces, ahí tú dices lupus, ¿no? En primer lugar. Sjögren, entonces, ojo seco, boca seca, pues tienen todos, ¿no? Ojo seco, boca seca tiene lupus, tiene artritis reumatoide, tiene Sjögren, todas las CDTCs tienen ojo seco, boca seca. Entonces, ¿cómo sospecharías de Sjögren en primera instancia sin los exámenes? No está escrito, pero quizás yo lo pensaría en alguien que tiene un ojo seco o boca seca mucho más severa que la mayoría, ¿no? Que ya venga con úlceras corneales, que ya pues le saque la lengua y la lengua esté toda papel, más seca. Quizás ahí, pero no hay una manera como que clínicamente que tú puedas sospechar de un Sjögren primario. Y de vasculitis ANCA, no hay un síntoma o signo típico de vasculitis. De seguro les han hablado de síntomas constitucionales, o sea, pero la bajada de peso tiene todas las enfermedades, neoplasias, todo aquello, ¿no? Entonces no hay un síntoma puntual para vasculitis. Lo que haces en vasculitis es buscarle las otras afecciones, ¿no? Por ejemplo, tienes este paciente y no tienes acceso a un ANCA. Entonces, ¿qué hago? Le pido una radiografía de senos paranasales. Estoy lejísimos, no tengo tomografía. Le pido una placa. Y si la placa sale velado en los senos paranasales, o sea, tiene sinusitis más proteinuria, más PCR, más un factor reumatoide positivo y más artritis, eso quizás sea una vasculitis ANCA, quizás sea una poliquitis con reumatosis. O sea, buscas el resto de órganos que suelen ser afectados por la enfermedad, ¿no? O por ejemplo, poliquitis con granulomatosis típicamente se ve la nariz en silla de montar. ¿Han hablado de eso? No. Bueno, nariz en silla de montar, en un hueco que aparece la silla montada del caballo. No es la única enfermedad que causa eso, pero por lo menos es algo visible. Entonces, si ves eso y ves el resto de cosas, puedes sospechar, pero o sea, no hay algo clínico, no hay otra cosa que tú digas, ay, esto debe ser una vasculitis. Quizás en el examen de orina, que da mucho más hematuria que el lupus, por ejemplo, pero no es como que más de tantos eritrocitos se piensa en uno, menos en uno. Es más o menos en realidad lo pides todo de frente, o sea, no vas a pedir el ANCA después, lo pides todo de frente porque tienes que, en estos pacientes no sueles tener mucho tiempo, ¿no? Porque empeoran muy rápido, se vuelven mal muy rápido, tienes que hacer las cosas en pocos días, no tienes semanas o meses para hacerlo. Otro paciente varón que tiene dolor en medios inferiores acude al oftalmólogo y encuentra uveitis. Y en el examen se encuentra una oligoartritis en medios inferiores. ¿Qué piensan? Un espóndilo, sí. ¿Qué haces? ¿Qué? HDL. HLA. HLA 27, ya. ¿Qué más? Pues yo les dije que HLA 27 es un caro, ¿no? Sale con 800, 900. Entonces, ¿ya le toca a usted? Perdóname, ya termino. Entonces, sí, está bien, es su amiloartritis, tiene factor reumatoide, quizás la resonancia si es que tiene dolor inflamatorio, y el HLA. Normalmente no se pide el HLA de inicio porque es muy caro, pero entonces como un factor reumatoide y una PCR, el factor reumatoide es negativo, PCR va a salir elevada, ya tiene que salir en la cabeza. Y
varón adulto mayor previamente sano presenta dolor lumbar, que es un dolor lumbar mecánico. Y ya no puedes indagar más, entonces no pides nada, ¿no? Porque es mecánico, no es inflamatorio. Sinusitis crónica, con un factor reumatoide positivo que destaca su amigo, tiene crépitos en ambas bases, se deben ver inferiores y tiene orina espumosa. ¿Esto qué es? Esto es una vasculitis, ¿ya? Esto es una vasculitis porque tiene factor reumatoide que es inespecífico, tiene crépitos en ambas bases, que eso debe equivaler a EPI, tiene edema de miembros inferiores que debe equivaler a insuficiencia renal o nefrótico, y tiene la orina espumosa que equivale a proteinuria. Entonces debe ser una vasculitis ANCA, la proteinuria, la tomografía para la... Entonces, en resumen, un examen bien solicitado nos ayuda un montón. Un examen mal solicitado confunde porque te sale todo positivo y no sabes qué enfermedad pensar. Entonces, siempre solicitar el examen que va acorde con la anamnesis y más importante con el examen físico. Listo, gracias.